La mitad entre esta y esa. Buenos días, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, Catalina. Una preguntita, ¿ustedes ya pudieron ver su nota en el arca? No, no, señor, no lo he visto. ¿Ya se puede? Sí, yo creo que sí. Si no tienen que hacer evaluaciones, sí, sí la pueden ver. Y dos, ¿ya llenaron asistencia, por favor? Profe, ya la llenamos. Ah, bueno, yo no la llenamos. Bueno, entonces por favor, llénala y ya arrancamos. Bueno.
Bueno, niñas, entonces, pues vamos a seguir viendo ese proceso de consolidación de ese elemento para recoger información. En este caso, pues encontramos lo que es el instrumento de recogida de la información, pero pues antes de pasar a crear un cuestionario o ese tipo de cosas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, un término que es la valoración. ¿Listo? Entonces, valoración pues es uno de los elementos más importantes dentro de una investigación de mercados, ¿cierto? Porque muchas veces nos dicen, bueno, se puede hacer cualquier cosa y de ahí puede sacar información. Pero ¿qué nos permite la valoración? Pues es la mejor forma, digamos, de entender, ¿sí? Que hay algo que se puede medir, ¿listo? Entonces, siempre que ustedes hagan investigación de mercado, traten de que exista el concepto de valoración, es decir, que tengan esa posibilidad de medir o de valorar algún aspecto, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que los datos que manejen o que trabajen sean más exactos y en su caso o determinado caso, pues sean más generalizables a esa población que están trabajando. ¿Listo? Entonces, pues digamos que toda medición supone seguir determinadas normas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Que para poder, por ejemplo, yo realizar un enunciado, ¿sí? Y tratar de medirlo, pues debo tener en cuenta ciertas características fundamentales, es decir, por ejemplo, eh, la variable que yo quiera medir, o el fenómeno o la característica que yo quiera medir, ¿listo? Eh, y digamos que de alguna manera, pues el aspecto más importante y fundamental de cualquier valoración, sea la que sea, radica en especificar pues esas normas para asignar números a características, ¿sí? O puntuaciones o calificaciones, ¿sí? Para que éstas puedan ser valoradas. Entonces, encontramos tres niveles de valoración. En primer lugar, pues la idea es que todo lo que yo haga, tanto pues asignando números y también pues para reflejar la cantidad de características que yo estoy estudiando, la idea es describir pues todo lo que esté estudiando en estos tres términos. En primer lugar, que pues esa valoración pueda ser ordenada, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste ese orden? Pues digamos que los números asignados establecen pues un orden respecto a una característica. ¿Listo? ¿Qué traduce esto? Por ejemplo, si tengo un cuestionario de 10 preguntas, yo en la primera pregunta coloco la variable pues que deseo medir y ahí voy incluyendo otras que también tienen la misma importancia o una importancia más alta, pero voy correlacionando todas las preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un cuestionario de ciencias naturales, no tengo por qué preguntar algo ejemplo, de filosofía, ¿sí? Entonces no preguntaría nada porque pues no tiene como esa secuencia ni ese orden, ¿listo? También es importante que esa valoración pues cuente con una distancia. Entonces, ese factor de la distancia, pues me quiere decir que las diferencias entre los números asignados, pues producen una clasificación con relación a dicha característica. Por ejemplo, si yo estoy utilizando o quiero estudiar el nivel de satisfacción de personas, ¿sí? Con la prestación de un servicio, yo les puedo colocar una escala que diga muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, muy insatisfecho, no sabe, no responde, ¿sí? Entonces, digamos, alguna de esas características que se puedan generar y pues la distancia que generan entre ellos. Por eso, pues, muchas de ellas son esas escalas de valoración. Y por otra parte, pues vamos a encontrar lo que es el origen. ¿Listo? Eh, si miramos todo desde una escala numérica, el origen de todo es el número cero. Entonces, si miramos y queremos analizar los aspectos que tiene una empresa, tanto positivos como negativos, nuestro punto de partida siempre va a ser el cero. Entonces, si la gente tiende más a irse hacia el lado positivo, quiere decir que estamos haciendo las cosas de la mejor manera.
por el contrario, si se arrojan hacia el lado negativo, pues hay que evaluarlo, pues, la gestión que se está realizando. Bueno, entonces, en cuanto a esto de la valoración, pues existen 4 tipos básicos de niveles, pues valga la redundancia de valoración, que podríamos distinguir, ¿sí? Y que están relacionadas con estos 3 factores o estas 3 propiedades previamente mencionadas, ¿sí? Que el orden, la distancia. Entonces, cada una de las características de esas valoraciones que vamos a observar a continuación, pues poseen algunas de estas características: orden, distancia y origen. Entonces, podríamos sacar un bracito por acá. A ver por dónde. Un bracito por acá y vamos a mirar pues cuáles son esos tipos de o niveles de valoración que podríamos encontrar o empezar a trabajar dentro de eh, diferentes aspectos. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, esas propiedades de orden, pues de distancia y de origen. Bueno, el primer tipo de valoración que nosotros podríamos encontrar es la valoración nominal. ¿Listo? Entonces, la valoración nominal, pues, o digamos de alguna manera, esa información a escala nominal se describe en términos de clases, es decir, los números asignados permiten ubicar un objeto dentro de un conjunto, ¿sí? Pues digamos, si hablamos en un tema poco estadístico, lo podríamos decir, por ejemplo, de clases mutuamente excluyentes o colectivamente exhaustivas, entre otros. ¿Listo? O, por ejemplo, carentes de orden empírico y demás. Bueno, eh, pues la información nominal a nosotros nos permite pues asignar un número que identifique un objeto o una característica. Por ejemplo, yo ya sé que la pregunta número 1 tiene que ver con la prestación del servicio. Entonces yo voy a utilizar ahí, por ejemplo, elementos que me digan, ah, bueno, el nivel de satisfacción de ese servicio podría ser. ¿Mm? Entonces, ahí con ese número yo estoy identificando que esa pregunta 1, ¿cierto? Está asignada con ese número. Digamos que uno no debe asignar, en estos casos de evaluación, pues el mismo número a diferentes sucesos. Es decir, por ejemplo, la pregunta 1 habla del servicio al cliente y me da por agregarle una 1.1 y esa me habla de ventas, pues no estaría muy relacionada con lo que yo quiero medir. Entonces, hay que tener diferentes números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tampoco es recomendable poner pregunta 1, ¿listo? Opción 1, 2, 3. No, porque ahí también estaríamos repitiendo el número 1, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a utilizar diferentes escalas. Ya más adelante les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Entonces, digamos que esos números pues carecen de una, pues, de un hecho identificar, ¿cierto? A personas. ¿Por qué? Porque como le estamos asignando números, no podríamos saber esa persona, pues, quién es, qué características tiene, ¿sí? Entonces, ahí es como una de las pequeñas limitaciones de una valoración nominal. Entonces, ¿cuándo utilizamos esta valoración? Pues, por ejemplo, para medir el conocimiento o el desconocimiento de una marca, también de un producto, para identificar, pues, las personas que trabajan en determinado sector, pues, en relación a las que lo hacen y las que no lo hacen, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos la valoración nominal. Debido a que pues, la información nominal pues, no tiene ese orden, ¿cierto? O distancia, origen, pues a nosotros que nos permite solo aplicar, por ejemplo, eh, hablando de estadística, elementos o procedimientos como hallar la moda, el análisis de frecuencia, ¿cierto? Entonces es una de las características y pues que se tienen que tener en cuenta
dentro de esa construcción. Bueno, entonces, ese es un primer tipo de valoración, la valoración nominal. Bueno, vamos a encontrar otro tipo de valoración. Que es la valoración ordinal. Valoración ordinal. Entonces, una escala ordinal pues clasifica los objetos, ¿sí? O clasifica esas alternativas de acuerdo pues con su magnitud en una relación ordenada. Ejemplo, cuando nosotros le pedimos a los encuestados que clasifiquen en orden sus preferencias respecto a los centros comerciales en relación a determinadas marcas. Entonces nosotros nos ubicamos en el centro comercial Gran Estación y le pedimos a las personas que clasifiquen las marcas de ropa pues que más les llaman la atención. Entonces ellos pueden empezar a decir, ah, no, primero Arturo Calle, en dos, por ejemplo, Carlos Nieto, tres, tenis y por último Kenzo. Sí, ejemplo. Y pues ahí van realizando la respectiva clasificación. Digamos que esta valoración ordinal pues, permite afirmar que un determinado objeto tiene una cantidad mayor que otro, ¿cierto? O menor o igual a otro atributo o valor. En este caso, pues si analizamos las marcas, puede ser que haya un empate técnico entre Arturo Calle y Carlos Nieto o en determinados casos, ¿sí? Pero pues depende mucho también de esa característica y de ese elemento que se está estudiando. Entonces, hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿listo? Y obviamente, pues aquí como estamos manejando un principio ordinal, pues una de las características que esos datos ordinales pues poseen orden, pero pues no suponen distancia alguna, porque las percepciones pues son algo totalmente diferente, ¿listo? Otra es, otro tipo de valoración es la valoración de intervalos. ¿Listo? Digamos que en este tipo de valoraciones pues se clasifican los objetos de acuerdo a su magnitud. Pues podemos también medir las clasificaciones ordenadas, digamos, en intervalos iguales. Y pues esta escala pues indica el orden, también mide la distancia en unidades de los intervalos iguales, ¿cierto? Entonces cuando construíamos esas tablas de frecuencia, ahí también había valoración de intervalos, ¿se acuerdan? Que teníamos un intervalo, por ejemplo, de 25 a 30 y pasaba un siguiente de 31 a 35, ¿cierto? Y empezábamos a utilizar todos esos conceptos estadísticos para poder analizar. Entonces aquí es muy parecido, por ejemplo, cuando realizamos procesos de segmentación. Entonces decimos jóvenes de 15 a 20 años o clasifique su edad de 15 a 20 años, de 21 a 26 años, ¿cierto? Y manejamos la misma distancia que serían esos 5 años de diferencia en cada intervalo. ¿Ven? Entonces ahí podríamos aplicar esa valoración de intervalos. ¿Listo? Lo bueno de la información a escala de intervalos es que nos permite afirmar en qué cantidad un objeto pues supera a otro con relación a determinado atributo. Entonces podríamos decir, los hombres de qué edad, a qué edad se encuentra usted como consumidor de Arturo Calle. Entonces podríamos decir de 18 a 25 años, de 26 a 32, de 32 a 50, ejemplo. Entonces ahí podríamos determinar quién es el cliente o los clientes que compran más en Arturo Calle, cuál es su frecuencia de compra, ¿sí? Cuál es el segmento de mercado que más tiene eh, ese poder adquisitivo para comprar los productos, etcétera. Entonces, es muy importante esa valoración de intervalos, eso sería como un proceso. En algún momento de la investigación de mercados, pues, o dentro de esa construcción del elemento
de recogida de información, aplicamos alguno de estos tipos de valoración. Otro tipo de valoración es la valoración de ratios. Entonces, la valoración de ratios, ahí es lo que dice acá. Listo. Listo. Entonces, la valoración de ratios, pues, es la única de los tipos de valoración, pues, que posee las tres propiedades fundamentales, ¿cierto? Entonces, esta es la única que posee orden, distancia, ¿cierto? Que posee origen. ¿Por qué? Porque aquí estamos manejando el concepto de ratios, ¿no? Digamos que, por ejemplo, a través de este tipo de escalas de valoración de ratios, pues uno puede afirmar que a un objeto que se le ha asignado, por ejemplo, el número 6, tiene el doble de características, por ejemplo, de que alguno que ha sido valorado con el número 3, ¿cierto? Ejemplo, en la escala de 1 a 5, de 1 a 10, perdón, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted? Entonces le dice, marque con una X el número que crea. Entonces, yo ya sé que si a mí me marcan 5, ¿cierto? Esa persona no está para nada conforme, pero si me marcan 10, quiere decir que está muy conforme con lo que se le está preguntando o en relación al servicio que se le está prestando. ¿Listo? Entonces, esa valoración de ratios a mí me permiten determinar esas distancias, darle un orden, darle una distancia, valga la redundancia, una distancia, y darle un origen, ¿cierto? A las características o elementos que esté estudiando en ese caso, ¿listo? Entonces, como recomendación, pues diría que la valoración de retos pues es la más importante, ¿sí? Debido, pues, lo que les decía anteriormente, es la única que posee estas tres propiedades de la valoración. ¿Listo? Entonces, muy importante de tener en cuenta. Entonces, como conclusión, ¿cuál sería? Pues que existen 4 tipos básicos de niveles de valoración. Valoración nominal, valoración ordinal, de intervalos y de ratios. Y la única que posee las 3 propiedades de la valoración, que es el orden, la distancia y el origen, es la valoración de ratios. Bueno, entonces, es muy importante tener en cuenta esa valoración, cómo nosotros deseamos medir esa información. Bueno, les voy a borrar acá. ¿En qué consiste la evaluación ratios? Entendí las características, pero no sé en qué consiste. ¿Me podría repetir? Es que no te escuché muy bien, Catalina, porfis. O bueno, lo que medio escuché es que ¿no entendiste las características de la valoración de ratios? Al contrario, pues entendí las características, pero me quedé con la duda, pues, cómo funciona. Ah, bueno, listo, mira, te voy a poner un pequeño ejemplo. Digamos, nosotros tenemos una pregunta X. Entonces, aquí queremos medir, pues, unos aspectos, ¿cierto? Entonces, coloco, por ejemplo, una recta numérica hacia este lado, ¿cierto? Entonces, voy a, por ejemplo, colocar acá que este es el punto -5, este es el 0 y este es el 5. La valoración de ratios a mí me permite medir la distancia. Entonces, si yo estoy preguntando por la satisfacción del cliente y el cliente me marca, por ejemplo, acá, yo digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Pero si el cliente me marca acá, yo digo, ah, no, este cliente está doblemente inconforme en relación, por ejemplo, al cliente número 1. ¿Por qué? Porque puede ser que no se le prestó un buen servicio, hubo demoras en la atención, ¿cierto? Entonces, esto significa la valoración de ratios. Otros podrían, por ejemplo, ser cuando nos dicen marque con una X, o bueno, entonces nos dan la opción del 0, ¿cierto? Del 1, 2, bueno, hasta llegar a 10. Y nos dicen marque con una X de acuerdo a su experiencia con este establecimiento. Entonces, si uno tuvo una buena experiencia, ¿qué marca? 10.
Si tuvo una mala experiencia, por ejemplo, acá está el 5, entonces yo digo 5. Entonces yo también podría terminar, bueno, este cliente está doblemente insatisfecho en relación a este primero. ¿Por qué? Porque su calificación fue 5. Y así yo puedo ordenar todos esos datos, ¿cierto? Y determinar o promover estrategias que me permitan a mí, pues, mejorar esa característica o ese aspecto que estoy estudiando. ¿Listo, Catalina? Listo, profe. Otra preguntita. Dime. ¿Cómo sé cuál es el cliente? Digamos, si tengo más de no sé, dos personas que han dicho su experiencia y en ese banco, ¿cómo sé cuál va a ser como el dato en el que me voy a parar? ¿Qué debo comparar? ¿Sí? Si me voy a entender, si tengo más Bueno, de dos clientes. primero, pues tú lo que debes de hacer es, por ejemplo, si estás estudiando una marca, entonces mirar cuál es el perfil de cliente que tiene esa marca. Entonces, por ejemplo, que sea una marca dedicada solo para muchachos jóvenes, muy jóvenes. Entonces yo diría, bueno, serían personas entre 15 a, por ejemplo, 21 años. Entonces yo identifico ese perfil de cliente, que puede ser hombres y mujeres, sí, claro. Y de ahí para allá, pues tú vas estableciendo las características de ese perfil de acuerdo a las ventas de esa compañía, digamos, a la experiencia que tiene esa persona con la que tuviste esa entrevista, ¿cierto? Entonces ahí vas a identificar ese perfil de esas personas. Bueno, que yo te diga tiene que ser tal y tal característica, no, porque todos tenemos diferencias, todos somos compañías diferentes, todos tenemos un perfil del cliente diferente, entonces ya dependería mucho de la actividad comercial a la que se dedique esa compañía, ¿sí? Y toda esa información está recolectada, por ejemplo, si es una compañía dedicada solo a la venta de zapatos para mujeres, pues yo ya sé que lógicamente serían las mujeres que sí podría segmentar un pedazo de edad de esas mujeres, sí, claro, de acuerdo, por ejemplo, a los diseños que estoy ofreciendo, de acuerdo a las características del producto, de acuerdo a los precios del producto. Yo no le podría ofrecer un producto de 800, unos zapatos de 700.000 pesos a una chica de 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque no van a contar con ese nivel adquisitivo, que sí puede haber una que otra, pero no sería un cliente potencial. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Ay, ¿qué hice acá? ¿Qué hice acá? Ay. Listo, bueno. Entonces, otro, pues en relación a esas valoraciones, pues también es muy importante encontrar y saber y determinar cuáles son los tipos de escalas que existen. ¿Listo? En primer lugar, las escalas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Primero están las escalas comparativas y encontramos las escalas no comparativas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las escalas comparativas, pues quiere decir que el encuestado debe comparar directamente un conjunto de estímulos con otros. ¿Listo? Esa es como esa característica que existe un modelo de comparación, ¿sí? Y en ese tipo de escalas comparativas, pues vamos a encontrar diferentes tipos de escalas comparativas. En primer lugar, vamos a encontrar una escala comparativa que es la comparación en parejas. ¿Listo? Esta sería una primera tipo de escala comparativa, la comparación en parejas. Entonces, en una escala de comparación de parejas, pues, digamos, uno que hace, le presenta al encuestado dos objetos a la vez, ¿sí? ¿Y qué le solicitamos? Pues, que elija uno
aplicando algún tipo de criterio o a través de algún estímulo que podría ser una pregunta. Entonces, le ponemos una Pepsi y una Coca-Cola. Le podríamos preguntar, ¿usted con cuál se siente identificado en los eventos deportivos? Entonces, de acuerdo a mi experiencia, mi recordación, yo digo, bueno, a pesar de que Coca-Cola tiene más participación, digamos, en el mercado, Pepsi siempre se ha involucrado con los eventos deportivos, entonces por eso elijo Pepsi. Otra pregunta podría ser, para escoger ese producto, eh, ¿con cuál bebida se siente identificado eh, al momento de probar su sabor? Entonces la gente pues obviamente se va a ir por Coca-Cola porque ya tienen en su mentecita y en su chip que Coca-Cola es la mejor marca de gaseosas, ¿sí? Entonces depende mucho de ese estímulo que se le produce. Digamos que la comparación en parejas a nosotros nos puede dar una clasificación, ¿listo? O una valoración pues ordinal, ¿sí? Esa es como la característica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque podemos ordenar esos resultados, ¿sí? Por ejemplo, cuando le damos una opción A, B y C, ¿cierto? Entonces puede marcar la A, eh, otros pueden marcar la B, o porque otros no pueden marcar la C, ¿cierto? Entonces ahí le damos ese orden jerárquico a esa actividad de esa comparación en parejas. Ahí, ¿qué estoy haciendo acá? Listo. Entonces, ese es el primer tipo de escala comparativa, la que es comparación en parejas. Existen también unos tipos de escalas comparativas que son las escalas clasificatorias. Entonces, esas escalas clasificatorias pues consisten en la presentación a esos encuestados de varios objetos. ¿No? Obviamente todos se tienen que presentar simultáneamente. Y lo único que uno les pide es que organicen, que ordenen o clasifiquen pues los mismos de acuerdo pues a las características o a la pregunta que nosotros le estemos, valga la redundancia, diciendo. ¿Listo? Entonces, algunas personas podrían contestar que la primera opción ocupa el primer lugar, otras podrían decir que el segundo, otras decir que el tercer lugar, otras que el cuarto, ¿sí? Entonces, ya depende mucho pues del criterio de cada persona, de la recordación de esa marca, de las características que esa marca posea, de su participación en el mercado, ¿sí? Entonces, eh, ya depende mucho de ese estímulo, de lo que nosotros querramos preguntar dentro de esa investigación de mercados a través de este tipo de escalas, ¿listo? Entonces, pues ya quedaría al libre albedrío de las personas. Entonces, eh, otro tipo de escala clasificatoria es de escalas clasificatorias, no, perdón, de escalas comparativas, son las escalas de suma constante. Constante, ¿sí? Entonces, en una escala de suma constante se le pide al encuestado pues, que distribuya un número de puntos entre distintas alternativas, de acuerdo a determinado criterio. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a su experiencia con el producto X, distribuya 100 puntos por ejemplo, un producto, a ver, pastas dentales. Entonces le presentamos 4 opciones de respuesta. Por ejemplo, Fluocarden, por ejemplo, Colgate, por ejemplo, ¿cuál otra? Fortiden, no sé, otra, ¿cuál sería? Oral-B. ¿Listo? Entonces le decimos
tiene 100 puntos, va a distribuirle a cada uno un porcentaje de acuerdo a su nivel de satisfacción. ¿Listo? Entonces, lo más probable es que la marca más reconocida pueda ser la de Colgate, entonces esa es la que se va a llevar pues, la mayoría de puntos. ¿Listo? Entonces, eso también pues sería una manera de realizar escala. Entonces ya uno conoce, bueno, la gente prefiere tal marca. ¿Por qué? Porque le genera una recordación. ¿Listo? Otro tipo de escalas comparativas son las escalas de marcado de línea. ¿Listo? Hay marcado, ¿no? ¿Listo? Entonces esas escalas de marcado de línea, nosotros le hacemos una pregunta a una persona, ¿sí? Y simplemente, pues, como su nombre lo dice, le ponemos una línea para que este marque, por ejemplo, su nivel de satisfacción. Entonces aquí, esto es muy satisfecho, muy insatisfecho este espacio, y aquí muy satisfecho, sin necesidad de números, ¿cierto? Obviamente, pues debe haber alguna medida exacta de esta línea, por ejemplo, 5 centímetros, 3 centímetros, ¿sí? De acuerdo pues a esa puntuación que nosotros le queramos dar, pero que no se le presente a esa persona. Entonces yo le pregunto por el servicio al cliente, y resulta que ese día, por X o Y motivo, ofrecí el mejor servicio y yo no soy de esas empresas que ofrecen ese mejor servicio y a mí todos me puntean acá, pues yo digo, bueno, pues si yo tomo esta misma estrategia diferentes días, me va a ir bien. Pero si por el contrario, ese día nosotros nos especializamos en servicio al cliente y ese día nuestros meseros se levantaron con las pulgas rebotadas, entonces uno qué dice, pues empieza a marcar acá. Todo lo que esté cerca a la parte negativa, pues es una puntuación que no es beneficiosa para la compañía, ¿cierto? O para la decisión que se quiera tomar. Por el contrario, si se para acá en la mitad, pues estaríamos como en una balanza, ¿no? O mejoramos, ¿cierto? O pues tendemos a ir hacia la parte negativa. Y pues todo esto pues ya empieza a ser la parte positiva. ¿Listo? Entonces, depende mucho también de la creatividad de ese investigador, ¿cierto? Y de esa compañía, pues, en qué se basa para determinados estudios en específico. ¿Listo? Entonces, el marcado de línea también es una muy buena estrategia. Otra tipo de escala comparativa son las escalas de clasificación Q. ¿Listo? Las escalas de clasificación Q, pues su característica es que agrupa los objetos respecto a determinado criterio. ¿Sí? Se les presenta a los encuestados un grupo de objetos, ejemplo, marcas, conceptos, lemas publicitarios, frases, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros les solicitamos que lo clasifiquen dentro de un grupo, por ejemplo, marcas que piensan en el cliente. Entonces le presentamos una cantidad de marcas y la gente empieza a seleccionar cuál sería, pues, los clientes que prefieren esa marca. ¿Listo? Apenas nos saque la reunión, volvemos a ingresar, nos queda menos de un minuto. Entonces, hablando de esas propiedades, pues la de valoración, pues la comparación en parejas es ordinal, las escalas clasificatorias son ordinales también, las escalas de suma constante, pues son